Buen día con todos. El día de hoy estaremos viendo el estudio de demanda. El estudio de demanda comprende el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y la determinación de la brecha del proyecto, lo que permitirá a través de este último dimensionar el proyecto en función al número de alumnos resultantes. El estudio básico de demanda es uno de los 6 estudios. Los otros estudios son estudios de topografía, mecánica de suelos, evaluación de riesgos de desastres, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición. El estudio de demanda es el que definirá la proyección de alumnos con los que contará el proyecto, y con ellos se dimensionarán los ambientes del anteproyecto en base a la normativa del MINEDO. Los documentos que conforman el estudio de demanda son los siguientes: memoria descriptiva del estudio de demanda, que debe presentarse en Microsoft Word o en PDF, los cálculos que deben estar en fórmulas que sustentan la memoria descriptiva, que deben estar en Microsoft Excel, las nóminas de matrícula de mi institución educativa. Estas deben ser de los últimos 5 años, es decir, ahora del 2015 al 2019, y deben presentarse en PDF. Las actas consolidadas de evaluación integral de los últimos 5 años, del 2015 al 19, que igualmente deben estar en PDF, completas. Y en algunos casos, de ser necesario, se solicitará información adicional, que sería de la Dirección Regional de Salud, donde se ubica el proyecto. Eso lo veremos más adelante. La estructura de la memoria descriptiva es la siguiente: antecedentes, marco normativo, horizonte de evaluación, área de influencia, análisis de la demanda, que lo conforman la población de referencia, población demandante potencial, población demandante efectiva en sus situaciones sin y con proyecto, el análisis de la oferta, determinación de la brecha y las conclusiones. Pasamos a ver uno por uno de los puntos del esquema solicitado. Los antecedentes. En los antecedentes se deben incluir los hitos principales del proyecto, es decir, la fecha de registro en el Banco de Inversiones del MEF, la fecha en la que se ha declarado la viabilidad que debe estar en el Banco de Inversiones registrada, y la fecha de la última actualización de los registros en la fase de ejecución del proyecto. Asimismo, se deben indicar los componentes y acciones que involucra el proyecto. Otro punto importante es el marco normativo. Este marco normativo debe considerar lo siguiente: el decreto legislativo 1252 y la modificatoria, que es del decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El decreto supremo 242 del texto único ordenado. El decreto supremo 284, que es el reglamento del decreto legislativo. La resolución directoral 1, que es la directiva general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión del Invierte. Asimismo, tenemos la guía de identificación, formulación y evaluación de proyectos y el instructivo de la ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios de educación inicial, primaria y secundaria del sector educación. Otro punto importante es identificar el horizonte de evaluación del proyecto. Este es el periodo en el que se estimarán los flujos de beneficios, costos del proyecto para evaluar la rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad. El horizonte de evaluación está compuesto por 2 fases: la fase de ejecución y la fase de funcionamiento u operación. Para el presente fechas se considera la siguiente: la fase de ejecución es lo que resta del 2020 y todo el 2021. Y en el caso de la fase de funcionamiento son los 10 años posteriores, es decir, del año 2022 al año 2031. El área de influencia del proyecto se debe determinar, ya que este es importante. De acá inicia todo lo que es el análisis de la demanda. ¿Qué es el área de influencia del proyecto? Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada por la situación negativa que se intenta solucionar con el proyecto. Forma parte del módulo identificación en el estudio de preinversión. No se encuentra en el módulo formulación, que es donde está todo el análisis de demanda. Este se encuentra en el módulo identificación del estudio de preinversión. Este debe permanecer de manera inalterable durante toda la determinación de la demanda, ya que de este arranca todo el análisis de demanda. ¿Cómo determino el área de influencia de mi proyecto? Hay 2 puntos que se deben considerar. Considerar las localidades de donde provienen o pueden provenir los alumnos de la institución educativa. Asimismo, se puede aplicar el criterio de tiempo referencial de desplazamiento de los estudiantes
los cuales están bajo resolución viceministerial 104-2019 del Minedu y resolución viceministerial 208-2019 del Minedu. Los tiempos referenciales y distancias son de acuerdo al nivel educativo. Para inicial, el tiempo referencial de desplazamiento es de 15 minutos y una distancia referencial de 500 metros. Para primaria, el tiempo referencial de desplazamiento es de 30 minutos con una distancia referencial de 1500 metros. Asimismo, para nivel secundario, el tiempo referencial de desplazamiento es 45 minutos con una distancia referencial de 3000 metros. Estas distancias tenemos que tener en cuenta que pueden variar de acuerdo al accidentado del entorno, los medios de transporte y capacidad de desplazamiento. Asimismo, el análisis de demanda mismo está compuesto por lo siguiente: población de referencia, que es toda la población localizada en el área de influencia relacionada con el objetivo del proyecto. Hay que tener en consideración ello. La población demandante potencial, que es el segmento de la población de referencia afectada por el problema que será intervenido por el proyecto. Corresponde al grupo etario que normativamente debe asistir a nivel o niveles educativos que brinde la institución educativa a ser atendido. Es decir, para inicial, mi población demandante potencial serán niños de 3 a 5 años, para primaria serán niños de 6 a 11 años y para secundaria adolescentes de 12 a 16 años. Para los valores poblacionales y tasas de crecimiento, tenemos lo siguiente, debemos considerar lo siguiente. Los últimos censos, que en este caso serían los censos 2007 y 2017 del INEI, los censos nacionales, considera ello. En caso que no se consigan tasas positivas con los censos, es decir, lleguemos a tener tasas negativas, podemos ir a la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción y hallar con la población de los últimos años, es decir, años posteriores al censo, una tasa de crecimiento que puede ayudarnos a conseguir una tasa positiva para el proyecto. Después, otro punto importante es el análisis de la demanda. Del análisis de la demanda es la población demandante efectiva. ¿Qué es la población demandante efectiva? Es el segmento de la población demandante potencial que busca el bien o servicio para dar solución al problema que padece. En el caso del sector educación, esta población está conformada por niños, niñas, adolescentes, según el nivel educativo, ya mencionado, matriculados en la institución educativa, es en este caso, son los matriculados, y que se van a intervenir con el proyecto. ¿Sí? Además, la población demandante efectiva se encuentra en dos situaciones. Se da la situación de la demanda efectiva sin proyecto y la población demandante efectiva con proyecto. ¿Qué es la población demandante efectiva en la situación sin proyecto? Es la demanda en la que se considera las tendencias sin que se haya una intervención de proyecto. Para proyectar esta demanda se necesita información de los últimos 5 años de matriculados y esta información la proporciona el SCALE. Asimismo, tenemos por otro lado la población demandante efectiva en la situación con proyecto. Es la demanda en la que sus tendencias se modifican como resultado de las acciones desarrolladas con el proyecto. Para proyectar esta demanda con proyecto, debemos emplear información de alumnos desaprobados, retirados, trasladados, es decir, la deserción de la institución educativa. Y esta información procede de las nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación integral de la misma institución educativa. A ver, el INVIERTE nos indica que no hay una metodología en específico para poder calcular la población demandante efectiva. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la metodología de proporciones y cascada, ya que los proyectos que han sido revisados por el PRONIET han tenido buenos resultados con dicha metodología. Vamos a hablar de un ejemplo de una institución educativa YYY con de nivel primario. Entonces, para yo poder calcular la población demandante efectiva de dicha institución educativa, necesito lo siguiente. Los matriculados de los 5 últimos años, del 2015 al 2019, es decir, y de todos los grados, es decir, del primer a sexto grado de primaria. Asimismo, la población demandante potencial necesito proyectarla desde esos 5 últimos años de análisis de histórico. Es decir, mi población demandante potencial la voy a proyectar desde el 2015 hasta el último año del horizonte de evaluación. Y por cada edad, como debe ser. ¿Cómo utilizo la metodología de proporciones y cascada? Es decir, esta metodología para primer grado voy a relacionar los matriculados de primer grado respecto a su población potencial de 6 años, y para los otros grados voy a relacionar en cascada
todos los grados. Se procede a explicar. A ver, por decir, en el ejemplo, los matriculados de primer grado en el 2015 han sido 93 alumnos y se considera una población potencial de 4.113 niños para dicho año. Y relacionar uno con el otro me sale un ratio de 0.023. Asimismo, para el 2016 tengo 96 matriculados en primer grado y una población potencial de 6 años, de 4.131 niños. Entonces me sale un ratio de 0.023. Y así hasta el último año, que es el 2019, en el cual tengo 87 matriculados en primer grado y una población potencial de 4.185 niños, con un ratio de 0.021. Hago un promedio geométrico de los ratios y me sale un ratio promedio de 0.023 para dicho grado. Para los demás grados, aplico la metodología de cascada, que es relacionar los alumnos que pasan de grado. ¿Cómo lo relaciono? Por ejemplo, para segundo grado, relaciono todos los de primer grado en los 5 años con todos los matriculados de segundo grado en los 5 años. Para el 2016, por ejemplo, tengo matriculados de segundo grado 106 alumnos y el año anterior para primer grado tuve 93 alumnos en el 2015. Entonces han pasado más de el 100%, se puede decir. Entonces yo relaciono los 106 que han pasado de año respecto a los 93 del año pasado y me sale un ratio de 1.140. Para el siguiente año hago lo mismo. Tengo para el 2017 100 matriculados en segundo grado y el anterior año tuve 96 matriculados en primer grado. Entonces, relaciono los 100 que se han matriculado en el 2017 respecto a los 96 del año anterior y me da un ratio de 1.042. Así, igual hasta el último año, en el 2019, tengo en segundo grado matriculados 103 alumnos y en el año anterior, en primer grado, tuve 89 matriculados. Entonces, mi relación de los 103 matriculados del 2019 respecto a los 89 del año anterior me sale un ratio de 1.157. Así, hago un promedio geométrico de los 4 grados, de los 4 ratios, y me sale el promedio para el grado. Asimismo, como he hecho para segundo grado, debo hacer para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto, de ser el caso fuera primario. Después, por ejemplo, en el tercer grado, y acá en sí en el cuadro de todo el horizonte de evaluación coloco mis ratios, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, en tercer grado, tengo mi promedio que me salió 0.965, sin embargo yo veo acá en el cuadro de ratios no estoy proyectando el 0.965, lo que estoy proyectando es lo del año anterior. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una metodología, un criterio, tal que si mi año anterior el ratio es mayor que mi ratio promedio, entonces utilizo el ratio del año anterior. Como se ha dado en este caso, en tercer grado, mi ratio del año 2019 ha sido mayor que mi ratio del promedio, entonces empiezo a proyectar con mi ratio promedio de 1.008. Pero en casos en los que el promedio es mayor que el del año anterior, simplemente utilizo el ratio promedio. Por ejemplo, en quinto grado, el ratio promedio es 1.025, pero del año anterior fue 1.021. Entonces, para quinto grado, utilizo mi ratio promedio de 1.025. Y así hago en todos los grados. La única diferencia es en el primer grado, tal como se explicó, porque es una relación de proporciones entre los matriculados y la población demandante potencial. El resto de años es en cascada entre todos los matriculados de diferentes grados. Ahora, criterios. Utilizar promedio geométrico, tal como se les indicó en las proporciones calculadas del periodo del 2015 al 2019. Se recomienda, si utiliza el promedio geométrico hallado es mayor a la proporción del año anterior, utilizar dicho promedio durante el horizonte de evaluación, tal como se indica. Caso contrario, utilizar del año anterior. Para las proyecciones durante el horizonte de evaluación, es decir, del 2020 al 31, primer grado, por cada año se debe multiplicar la proporción obtenida por la población demandante potencial de dicho año. Es decir, el ratio que tenía para primer grado, que es respecto a la potencial de 0.023, lo voy a multiplicar por mi potencial, que en este caso para el 2020 es 4.203 de 6 años.
y tengo así por cada año, por cada ratio de cada año multiplico y me sale mi población demandante efectiva sin proyecto de primer grado. ¿Cómo hago para los demás grados? Multiplico los matriculados del año anterior en cascada justamente por los ratios que tengo que he hallado. Y así hago para cada grado. Por ejemplo, para segundo grado multiplico los 87 del año anterior por mi ratio de 1.157. Y así hago para cada año del horizonte de evaluación. Y de igual manera, así hago para cada grado. Y así llego a obtener mi población demandante efectiva sin proyecto con la metodología indicada. ¿Cómo hago mi población demandante efectiva? ¿Cómo calculo mi población demandante efectiva con proyecto? Hago igual manera en proporciones y cascada, sin embargo, acá necesito un insumo adicional, que es la situación final de cada alumno, que es si están aprobados, desaprobados, retirados, trasladados. ¿Dónde consigo de los 5 últimos años? ¿Dónde consigo esta información? Lo consigo en las nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación integral. Es decir, en el 2015 tuve 93 matriculados, de los cuales 91 aprobaron y 2 se retiraron. Esta información de acá, por cada año, debo convertirlo en porcentajes. Por ejemplo, del 2015, tengo de los 93 matriculados, tengo 97.8 promovidos y tengo 2.2% de retirados. Así hago para cada año hasta el 2019, que tengo 87 matriculados, 80 aprobados, 7 trasladados. De los 87 matriculados, tengo 91.95% promovidos y tengo 8.05% trasladados. Hago el promedio de los 5 años, un promedio simple de promovidos, un promedio simple de desaprobados, un promedio simple de retirados y un promedio simple de trasladados. Y de ello busco mi tasa de no promovidos. ¿Qué conforma mi tasa de no promovidos? La suma de mis desaprobados, retirados y trasladados. Entonces, tengo un porcentaje de 4.42%. Sin embargo, yo lo necesito en ratio. Entonces, sería 0.044 que lo tengo acá. Ahora, ¿cómo me sirve ese incremento que he hallado ahorita con la deserción? Sirve para mi nuevo ratio. ¿Se acuerdan? El ratio en la demanda sin proyecto era 0.023. Sin embargo, este ratio va a crecer con el incremento de matrícula para aumentar mi demanda en la situación con proyecto. ¿Cómo utilizo ambos ratios para incrementar mi matrícula con proyecto? Simplemente tengo esta fórmula, que es mi proporción de matrícula sin proyecto por 1 más la proporción de matrícula más el incremento de matrícula. Ese es para el primer grado. Recuerden que teníamos un ratio de 0.023 y ahora con el incremento de la matrícula tengo un ratio de 0.024. Para los demás grados, sigo considerando el mismo ratio que he hallado. Sin embargo, en los casos que mis ratios hayan sido menor a 1, considero un ratio 1. ¿Por qué? Porque voy a hacer el supuesto que todos los alumnos pasen de año con la implementación del proyecto. Es decir, ya no va a haber deserción. Entonces, para ratios menores a 1, se considera un 1. Acotaciones. Para las proyecciones durante el horizonte de evaluación, es decir, del 2020 al 31, en primer grado, por cada año se debe multiplicar la proporción de 0.24, ya no es la 0.23 en sin proyecto, sino la nueva de 0.024, por mi población demandante potencial de 6 años. Del segundo al sexto grado, seguimos en cascada, como se les ha indicado. Ejemplo, para obtener los valores del 2022 del segundo grado, debemos multiplicar matriculados del primer grado del año 2021 por la proporción de segundo grado, que era 1.157. Para obtener los valores del año 2023 del segundo grado, multiplicar los alumnos matriculados del primer grado en el año 2022 por la proporción del segundo grado, 1.157. Población demandante efectiva con proyecto resultante llega a ser esta. Con las metodologías utilizadas, llegamos a tener nuestra población demandante efectiva con proyecto. Ahora acá se hace una acotación. Como los años de ejecución para este caso es lo que resta del 2020 y 2021, entonces consideramos que esta demanda efectiva con proyecto debe ser la misma que la demanda efectiva sin proyecto. ¿Por qué? Porque dichos años todavía el proyecto no se encuentra en funcionamiento.
no hay implementación del proyecto, entonces es como si se considerara como si todavía estuviera en una situación sin proyecto. El proyecto recién va a regir o a funcionar a partir del año 2022, tal como se indicó en el horizonte de evaluación. Los años 2020 y 2021, justamente lo que les indicaba, presentan los mismos valores, pues en dichos años no se encuentra en funcionamiento el proyecto. Después de hallar la población demandante efectiva con proyecto, vamos al ítem de análisis de oferta. Para el análisis de oferta se debe presentar una oferta actual debidamente sustentada, es decir, indicar el estado situacional de la infraestructura de la institución educativa, la antigüedad de la institución, material de construcción, información que se puede buscar y conseguir en la etapa de preinversión o complementarlo con el estudio de demolición, ya que ellos ven lo que es el estado actual de la infraestructura educativa, dependiendo del caso. Asimismo, también para la oferta, a veces hay que no van a seguir en el mismo terreno, sino se van a ir a otro, todo ello deben indicarlo en el análisis de oferta, ya que no les pertenece actualmente, ¿no? Hay ese tipo de situaciones. Determinar la oferta optimizada. La oferta optimizada es lo máximo en producción que puedo tener en institución educativa sin necesidad de una implementación del proyecto. Sin embargo, hay que considerar pequeñas intervenciones que son adecuaciones en infraestructura, mejoras en volumen, que esas no involucren gastos significativos, pudiendo ser cubiertos con gastos corrientes. La oferta optimizada, el cuadro de oferta optimizada, resumen final que debe haber, debe estar determinado en unidades de demanda, es decir, en alumnos, solamente en alumnos se debe presentar, debidamente desagregada por grados. En este caso el ejemplo sería para primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, durante el horizonte de evaluación del proyecto, es decir, hasta el año 2031 en este caso. Después de tener mi análisis de oferta, debo hallar mi brecha. ¿Cuál es mi brecha? Mi brecha en resta es la población demandante efectiva con proyecto menos mi oferta optimizada. Y con ello resulta mi brecha del proyecto. La brecha. Considera la capacidad de producción optimizada estimada para la atención de la demanda de bienes y o servicios durante el horizonte de evaluación. En el caso de un proyecto, la infraestructura educativa es la comparación de la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada. Recomendaciones que se dan. El estudio de demanda comprende la memoria descriptiva, ya se indicó, hojas de cálculo, nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación integral de los últimos 5 años e información adicional como es de la direza, ese era el caso. Puntos clave. Definir correctamente el área de influencia, como se indicó al inicio, ya que de ello dependerá todo el proceso de determinación de la demanda. ¿Qué poblaciones debo determinar? Mi población de referencia, población demandante potencial, población demandante efectiva. La población demandante efectiva, recordar que debe estar en sus situaciones sin proyecto y con proyecto. La población de referencia y la población demandante potencial se calcula con información de los censos nacionales 2007 y 2017. En caso de las tasas sean negativas, se puede utilizar información de la direza de los años posteriores al censo, que podrían ser 2018, 19, y en algunos casos de direzas que ya consideran información 2020, puede utilizarse información 2020. Para el cálculo de la población demandante efectiva, utilizar los resultados de la población demandante potencial, así como información de las nóminas de matrícula y actas consolidadas, tal como se ha referido en el ejemplo expuesto. Para la determinación de la oferta optimizada se requiere sustentar el estado situacional de la oferta, estado de infraestructura. La brecha se obtiene, recordar que la brecha se obtiene restando la población demandante efectiva en la situación con proyecto menos oferta optimizada. Hay algunas preguntas frecuentes que nos realizan y vamos a exponerlas a continuación. ¿De dónde se obtiene la información para determinar los valores poblacionales a utilizarse? Esta información recordar que siempre debe provenir de los censos nacionales 2017. ¿Cómo se obtienen las tasas de crecimiento a utilizarse? Estas deben ser tasas actualizadas. Se obtiene información del periodo intercensal de los censos 2007-2017. En caso no se consigan tasas positivas, como se indicó, se recomienda utilizar información de la direza de su región. Si las tasas de crecimiento resultantes calculadas con información de los censos 2007 y 2017 son negativas,
¿Se puede utilizar información de los censos 1993 y 2007, ya que con estos las tasas de crecimiento resultan positivas? No, la respuesta es no. Se debe utilizar siempre información actualizada. Justamente estos estudios son para actualizar el expediente. Por ello debe utilizarse información de los censos 2007 y 2017. ¿Es necesario contar con las nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación integral? Sí, pues dicha documentación será empleada para la determinación de la población demandante efectiva. En la institución educativa XXX tenemos niños que están por encima de la edad permitida normativamente. ¿Se debe considerar en las proyecciones de población demandante efectiva a estos grupos de edades? No. Recordar que se debe trabajar con los grupos etarios que normativamente asistan a cada nivel educativo. Como se indicó, para inicial este grupo es de 3 a 5 años, para primaria de 6 a 11 años y para secundaria es de 12 a 16 años. ¿Es necesario realizar un trabajo de campo para sustentar la situación de la oferta? No, no es necesario hacer trabajos de campo. Simplemente basta con utilizar información relevante del documento técnico con el que se declaró la viabilidad del proyecto en la etapa de preinversión y o, como se comentó, complementarse con el estudio básico de demolición, ya que ellos también hacen un resumen de lo que es la situación de la infraestructura de la institución educativa. ¿Cómo debe presentarse la brecha del proyecto? Recordar, la brecha del proyecto debe estar solo en número de alumnos, desagregado por grados y por cada nivel educativo durante el horizonte de evaluación del proyecto.